Nunca pensé que sería yo quien desentrañara el mayor misterio de la humanidad y quizás sellara su perdición. Mi nombre es doctora Evelyn Reeves. Tengo 31 años. Soy astronauta de la NASA y exobióloga. Y hace 4 años me embarqué en un viaje que echaría por tierra todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Solía creer que el conocimiento, por encima de todo, nos salvaría. Ahora veo que no estaba destinado a ser así. Comenzó en 2012 con un mensaje, una simple cadena de galimatías que inicialmente descartamos como ruido cósmico. Fue la última transmisión de Voyager 1 antes de que su señal se oscureciera. Al principio estábamos eufóricos. La Voyager había traspasado el velo de nuestro sistema solar y se había adentrado en lo desconocido del espacio interestelar. ¡Qué ingenuos éramos! La verdad es que ese mensaje no era un simple código, era un señuelo. Incluso ahora, de vuelta en la Tierra, cuando intento contar lo que pasó, hay partes de la historia a las que no puedo llegar. Es como intentar recordar una pesadilla que se escapa al despertar. Pero recuerdo lo suficiente para saber que estábamos equivocados. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estaba de pie bajo el tenue resplandor de los monitores de control de misión. El zumbido de la conversación a mi alrededor era tenue pero eléctrico. Ingenieros, criptógrafos y astrofísicos llenaban la sala con silenciosa intensidad. Una serie de números parpadeaban en la pantalla principal. La última transmisión de la Voyager 1, una reliquia de una época en la que la humanidad aún creía en los finales felices. Me quedé mirando la pantalla, deseando que los números tuvieran sentido. Mis dedos se apretaban contra los bordes del terminal. Un sudor frío se formaba en mis palmas. Hacía días que no dormía. El café se había convertido en un pobre sustituto del descanso, y sentía el cerebro como envuelto en una gasa. Sin embargo, no podía apartarme de los datos que me llamaban. A mi lado, la comandante Chen murmuraba algo. Era nuestra jefa de misión, una mujer de intelecto agudo y aristas aún más afiladas. Maldito rompecabezas, siseó, con los ojos entrecerrados ante el código incomprensible. Nos falta algo, Mime. No nos falta nada, repliqué en voz baja. Somos nosotros. Se supone que no debemos entenderlo. Se volvió hacia mí con una ceja levantada. ¿Ya eres supersticioso, Reeves? Llevas demasiado tiempo en esto. Negué con la cabeza. No es superstición, simplemente es un error. Habíamos pasado semanas analizando la señal, descomponiéndola en sus componentes brutos, pero nada tenía sentido. No encajaba en ningún patrón conocido, ninguna simetría matemática, ninguna estructura lingüística que pudiéramos descifrar. A medida que pasaban los días, los demás perdían interés, y el entusiasmo inicial se iba desvaneciendo en una tranquila decepción. Pero yo no podía dejarlo pasar. Había algo en aquella transmisión, algo que tiraba de los bordes de mi conciencia, una sensación de la que no podía librarme. Como un déjà vu, o el malestar que sientes al despertar de un sueño que no recuerdas. Chen suspiró y se apartó. Descansa un poco, Reeves. Empiezas a parecer un teórico de la conspiración. Lo próximo será que me digas que la Voyager fue abducida por extraterrestres. Forcé una sonrisa. Tal vez. Pero cuando se alejó, sus pasos, resonando por el pasillo, me volví hacia mi pantalla. Me quedé mirando los números, dejando que se desdibujaran ante mí. Algo parpadeó en mi visión periférica. Algo no encajaba. Y de repente, como si se hubiera levantado un velo, lo vi. Los números no eran aleatorios. Estaban en capas, doblados, casi como un trozo de papel retorcido sobre sí mismo, ocultando algo bajo la superficie. No respiré mientras mis dedos volaban por el teclado, descifrando el mensaje en una ráfaga de pulsaciones. La habitación quedó en silencio a mi alrededor. El tiempo se ralentizó, se estiró. Cuando la traducción final apareció en mi pantalla, sentí que el mundo se me caía encima. La Voyager 1 se ha estrellado contra nuestro hogar. Y te conocemos.
Las semanas siguientes al mensaje fueron un torbellino de reuniones informativas y caos. Hubo debates, interminables debates, sobre lo que significaba. ¿Era algún tipo de broma? ¿Un engaño? Imposible, dada la posición actual de la Voyager en el espacio interestelar. Pero era más fácil de creer que la alternativa. La alternativa era simple y aterradora. No estábamos solos. Peor aún, algo ahí fuera sabía de nosotros y estaba esperando. La tensión en el control de misión era palpable. La gente caminaba con las cejas fruncidas, mirando nerviosamente al cielo como si esperaran que algo cayera en cualquier momento. La sala, que antes bullía de esperanza, ahora hervía de ansiedad. «Tenemos que irnos», dijo alguien un día, rompiendo el silencio que se había hecho en una reunión de estrategia. Era el comandante Chen. «¿Habla en serio?», preguntó uno de los ingenieros. «Ni siquiera sabemos lo que hay ahí fuera». «De eso se trata», replicó Chen, con los ojos brillantes de determinación. «Sea lo que sea, sabe que estamos aquí. Si no lo averiguamos, seremos presa fácil». Un murmullo de acuerdo se extendió por la sala. La verdad era que, en el fondo, todos lo sentíamos. La humanidad llevaba décadas enviando señales al vacío, desafiando al universo a que se fijara en nosotros. Ahora algo lo había hecho, y estábamos al borde del descubrimiento, o de la destrucción. Me ofrecí voluntario inmediatamente. Tenía que saberlo. 4 años. 4 años para alcanzar la fuente de transmisión de la Voyager. 4 años de aire reciclado, habitaciones estrechas y el zumbido constante de los sistemas de soporte vital que se convirtió en una banda sonora de fondo para cada momento de vigilia. Al principio, la novedad de la misión nos hizo seguir adelante. La emoción de ser los primeros humanos que abandonaban el sistema solar para adentrarse en el vacío desconocido mantenía la moral alta. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, esa emoción dio paso a una inquietud persistente. La inmensidad del espacio, el vacío aplastante, nos pasó factura a todos. Incluso con la camaradería de la tripulación, el aislamiento era insoportable. A veces, las estrellas nos recordaban constantemente lo pequeños e insignificantes que éramos. Éramos 6 a bordo del Starseeker, nuestra nave diseñada específicamente para viajes al espacio profundo. Chen, por supuesto, era la capitana, y su autoridad era incuestionable. A su lado estaba Malik, el piloto, un hombre tranquilo con nervios de acero. Luego estaba el doctor, Lang, el ingeniero jefe de la misión, Jansen, el físico, Lewis, el especialista en comunicaciones, y yo, la doctora Evelyn Reeves, exobióloga, maldita por saber que nos dirigíamos a algo que no entendíamos. Por la noche, cuando las luces de la nave se atenuaban para simular un crepúsculo artificial, me tumbaba en mi litera y miraba por la pequeña portilla el interminable campo de estrellas que había más allá. A veces susurraba para mis adentros: ¿a dónde vamos realmente? Mi voz apenas se oía en el silencio estéril. Los demás no compartían mi inquietud, al menos no en apariencia, pero podía verla en sus ojos. Las manos de Wei Chansen temblaban un poco mientras realizaba las comprobaciones diarias del sistema. El Wei Chen se demoraba demasiado en el panel de comunicaciones, mirando la pantalla cargada de estática como si esperara una señal. Malik empezó a dormir menos y a pasear por los pasillos hasta altas horas de la noche. Había algo ahí fuera. El día que cruzamos la frontera de nuestro sistema solar y dejamos atrás la reconfortante familiaridad. Fue como un renacimiento. Las alarmas de la nave sonaron suavemente, marcando el acontecimiento, pero la tripulación guardó silencio. Me senté en la cubierta de observación y me quedé mirando al espacio. No era como en las películas. Ningún cambio de color dramático, ningún espectáculo cósmico. Solo un sutil cambio en los datos, un susurro en el límite de nuestros sentidos, que nos decía que ya no estábamos en el espacio conocido. La sensación fue inquietante, un pavor silencioso que se asentó como una piedra en mi estómago. Unas semanas más tarde,
volvimos a captar la señal de la Voyager, después de años persiguiendo un fantasma. Allí estaba, débil pero inconfundible. La seguimos hasta un sistema desconocido, una región del espacio que no aparecía en nuestros mapas. A medida que nos acercábamos, la carta estelar comenzó a iluminarse con objetos, campos de escombros, asteroides, extrañas anomalías cambiantes. Y entonces lo vimos. El mundo alienígena colgaba en el vacío, envuelto en una neblina verde enfermiza que difuminaba la luz de los soles gemelos que lo cubrían. No se parecía a ningún planeta que hubiéramos visto antes. No había bosques frondosos, ni océanos brillantes, ni montañas imponentes. Era estéril y desolado, pero no como cabría esperar. Había inteligencia en su diseño, orden en el caos. La superficie estaba cubierta de vastas estructuras monolíticas, pirámides que surgían de la corteza del planeta como dientes oscuros y dentados. Sus superficies estaban grabadas con símbolos y patrones que parecían cambiar y retorcerse cuando intentábamos enfocarlos. Jansson fue el primero en hablar. Su voz crepitó a través de los comunicadores, apenas más que un susurro. Dios mío, es hermoso. Pero no era hermoso para mí. Estaba mal. Un frío y sigiloso mal que se apoderó de mi corazón. El planeta no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. Era algo intermedio, una antigua construcción de geometría imposible, como un artefacto dejado atrás por los dioses. «Prepárense para aterrizar», ordenó Chen, aunque su voz estaba tensa por un miedo que ninguno de nosotros podía ocultar. Todos lo sentíamos. Fuera lo que fuese lo que nos íbamos a encontrar, no era algo que pudiera explicarse con la lógica humana. Mientras la nave descendía, me temblaban las manos en los mandos. El aire de la cabina estaba cargado de tensión y sentía el pulso en la garganta. Cuanto más nos acercábamos, más se ondulaba el paisaje, como si el propio planeta nos rechazara. Aterrizamos en el borde de una de las enormes pirámides. El suelo era liso, como si el planeta hubiera sido tallado a partir de una sola pieza de piedra oscura. Me vestí y el resto de la tripulación me siguió en silencio mientras nos preparábamos para adentrarnos en lo desconocido. En el momento en que mi bota tocó el suelo alienígena, un instinto profundo y primario rugió en mi pecho, una advertencia para que diera marcha atrás. Pero no podía. Ninguno de nosotros pudo. El aire era delgado, casi metálico, y una opresiva quietud se cernía sobre el paisaje. No había viento, ni sonidos lejanos de vida, ni siquiera el bajo zumbido del ruido ambiente. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de nuestras propias pisadas, crujiendo sobre la superficie antinatural. Nos detuvimos en la base de la pirámide más cercana, que se alzaba sobre nosotros como el centinela de una civilización muerta hacía mucho tiempo. Los símbolos tallados en su superficie parecían retorcerse y deslizarse en la penumbra, como si estuvieran vivos. Alargué la mano para tocar la piedra, atraído por ella en contra de mi buen juicio. «No lo hagas», dijo Luis agarrándome del brazo. Tenía los ojos muy abiertos y vi el miedo en ellos, crudo y sin filtrar. Retiré la mano. Chen ordenó que nos dividiéramos en equipos. Lang y Malik se quedarían en la nave y vigilarían cualquier indicio de actividad. El resto de nosotros, Chen, Jansen, Luis y yo, exploraríamos el interior de la pirámide. Había una puerta, un enorme arco de piedra tallado en la base de la estructura. Se abría como una boca abierta que conducía a la oscuridad. Al cruzar el umbral, me invadió una extraña sensación. La temperatura bajó y por un momento me pareció oír algo. Un leve susurro, como una voz llevada por el viento. Pero no había viento. Activamos las luces de nuestros cascos y atravesamos la asfixiante negrura del interior. La estructura era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Enormes cámaras se extendían en todas direcciones, con techos imposiblemente altos. Las paredes estaban revestidas con más símbolos cambiantes, pero no había signos de vida, ni artefactos, ni vestigios de una civilización.
solo piedra fría y vacía. Louis permaneció cerca de la entrada, escaneando la zona en busca de lecturas. Su expresión era ilegible bajo el casco, pero pude percibir su inquietud. Ninguno de nuestros equipos podía entender el entorno. Ninguna lectura clara, ninguna señal de energía, nada. Era como si las leyes de la física fueran diferentes aquí. El silencio se hacía más profundo cuanto más nos aventurábamos. Parecía como si estuviéramos descendiendo, aunque no había pendientes visibles ni escaleras, solo pasillos interminables que se retorcían y giraban de un modo que me hacía dar vueltas a la cabeza. Intenté trazar el camino mentalmente, pero me resultó imposible. Los ángulos no tenían sentido. Y entonces llegamos al corazón de la estructura. Era una enorme cámara circular con paredes curvadas hacia adentro, como el interior de una esfera hueca. En el centro había un único objeto, un enorme altar de piedra grabado con los mismos símbolos retorcidos. Pero el aire aquí era diferente. Vibraba, zumbaba con una extraña energía que me erizó el vello de la nuca. «Mira eso», susurró Chen, señalando la pared del fondo. Encendimos las luces y sentí un nudo en el estómago. Los símbolos de la pared habían cambiado. Ya no se movían. En su lugar, formaban un mensaje, claro y deliberado, escrito en una lengua alienígena. Pero en el centro del mensaje destacaban dos palabras, traducidas al inglés. «Os vemos». De repente, el espacio que nos rodeaba pareció cerrarse. La piedra bajo nuestros pies empezó a vibrar, primero débilmente, luego con más intensidad. Las luces parpadearon mientras un sonido grave y gutural resonaba en la cámara, como el estruendo de algo antiguo despertando de un largo letargo. «Volvamos a la nave», ordenó Chen, con la voz tensa por el pánico. Nos dimos la vuelta para salir, pero el pasadizo por el que habíamos llegado había desaparecido. En su lugar había un sólido muro de piedra, liso e impenetrable. La pirámide se había desplazado y nos había atrapado. El pánico se apoderó de la tripulación. Jansson golpeó la pared con los puños, maldiciendo en voz baja. Louis escudriñó frenéticamente la zona, tratando de encontrar una salida, pero yo me quedé inmóvil, mirando el altar en el centro de la sala. Ahora brillaba con una luz verde enfermiza, y mientras observaba, la luz empezó a tomar forma. Se elevaba desde el altar, formando vagos contornos de figuras, humanoides, pero incorrectas. Sus miembros eran demasiado largos, sus cabezas demasiado anchas. Sus ojos, si es que eran ojos, eran vacíos oscuros que nos miraban fijamente. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, llenando la cámara. No podía distinguir las palabras, pero el significado estaba claro. Habíamos despertado algo grande, algo que nos había estado esperando. Lo sentí entonces, una presencia en mi mente, fría, calculadora, antigua más allá de la comprensión. No solo nos observaba, estaba dentro de nosotros, sondeando nuestros pensamientos, pelando las capas de nuestras mentes. Podía sentirlo, buscando, sondeando. Me tambaleé hacia atrás. La cabeza me daba vueltas mientras la presencia se adentraba en mi conciencia. No era una mente como la nuestra. No había compasión ni moralidad. Solo hambre. Un hambre que se extendía por las estrellas. Entonces, con una fuerza final y aplastante, la voz me habló directamente, eludiendo todo lenguaje y penetrando en lo más profundo de mi ser. «Eres nuestro». Empezó con los sueños. En los días siguientes a nuestro encuentro en el altar, el sueño se hizo imposible. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en un laberinto de estrellas, a la deriva por vacíos infinitos. Los dioses alienígenas, con sus monstruosas formas que entraban y salían de mi campo de visión, me observaban desde los oscuros rincones del cosmos. Su presencia se sentía más que se veía. A veces sus ojos estaban en todas partes a la vez. Miles, tal vez millones de ellos miraban a través del tejido del universo. A través de mí podía sentir el sufrimiento de los demás. Chen
normalmente calmado y férreo, había empezado a pasearse por los pasillos de la nave por la noche. La calma exterior de Jansen se resquebrajaba cuando murmuraba para sí mismo sobre voces y paredes imposibles. Louis era el peor, privado de sueño, con los ojos desorbitados por la paranoia, las manos temblando incontrolablemente mientras se aferraba a su tableta como un talismán contra lo desconocido. No hablamos de lo que había pasado en la pirámide. Al principio, actuamos como si siguiéramos en una misión científica, recopilando datos, cartografiando el planeta y catalogando los extraños monolitos que salpicaban su superficie. Pero a medida que pasaban los días, nuestros informes se hacían más breves, más inconexos. Era como si las palabras se negaran a salir. Algo se estaba deshaciendo dentro de nosotros, dentro de la propia nave. La pirámide, el planeta entero, estaba jugando con nuestras mentes. No podíamos encontrar el camino de vuelta al lugar de aterrizaje. Fuésemos en la dirección que fuésemos, siempre acabábamos volviendo al mismo grupo de imponentes estructuras. Nuestros sistemas de navegación eran inútiles, nos daban la misma lectura. Fuéramos donde fuéramos, estábamos atrapados y el planeta se movía a nuestro alrededor. Entonces empezaron las alucinaciones. Al principio eran pequeñas imágenes fugaces al borde de mi visión. Un destello de movimiento en los pasillos de la nave. Una sombra donde no debería haberla. Pero cada día que pasaba se hacían más vívidas, más reales. Empecé a verlas, las figuras humanoides que habíamos vislumbrado en la cámara, por todas partes. A veces estaban a los pies de mi cama, con los rostros congelados en expresiones de retorcido éxtasis y terror. Otras veces revoloteaban más allá de los mamparos. Sus formas parpadeaban como una mala señal. Lo peor de todo es que yo no era el único que los veía. Una noche, mientras me dirigía hacia el comedor sumido en una neblina de insomnio, encontré a Louis sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. Se balanceaba de un lado a otro, murmurando algo para sí mismo. Cuando me acerqué a él, oí claramente las palabras. «Están dentro de nosotros, Evelyn. Se están metiendo en nuestras cabezas». Las palabras de Louis resonaron en mi mente mucho después de que las hubiera dicho. La idea de que los dioses, los defectos, los creadores, se habían infiltrado de algún modo en nuestras mentes no solo era aterradora, sino que se estaba convirtiendo en una verdad innegable. Lo que habíamos despertado, lo que habíamos tocado, ahora formaba parte de nosotros. La nave se había convertido en una tumba. Cada rincón parecía equivocado, cada sombra demasiado profunda, demasiado oscura. Las paredes, antes lisas y estériles, parecían palpitar ahora con la misma energía alienígena que habíamos encontrado en la pirámide. La nave gemía y crujía como si estuviera viva, luchando bajo el peso de algo inmenso e invisible. Una noche encontré a Jansen en el centro de mando, con la mirada perdida en la superficie del planeta. En el monitor, su piel estaba pálida y sus ojos inyectados en sangre. «Nunca fueron dioses», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Creíamos que lo eran, pero nos equivocamos». Me senté a su lado, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Qué quieres decir?» Jansen se volvió hacia mí, con los ojos vacíos, como si mirara a través de mí. Habían sido creados por otra cosa. No estaban destinados a existir, pero ahora existen, y están atrapados, como nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Atrapados. La palabra resonaba en mi cabeza. Era como si todo el planeta fuera una jaula, una prisión construida para contener a estos horrores cósmicos. Pero, ¿por qué nos atraen hasta aquí?, me pregunté. ¿Por qué juegan con nuestras mentes? Los labios de Jansen esbozaron una sonrisa hueca. Porque nos necesitan para escapar. Nosotros somos la llave, Evelyn. Hemos abierto la puerta, y ahora van a utilizarnos para salir. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero horror de nuestra situación. No éramos solo exploradores en una misión que salió mal.
Éramos catalizadores, recipientes. Estos seres, estos dioses rotos, nos estaban utilizando para liberarse de sus cautivos, para propagarse como un virus a través de las estrellas. El 12º día, los sistemas de la nave fallaron por completo. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. La temperatura bajó y el aire se volvió viciado y pesado. Estábamos a la deriva, impotentes en el vacío. Entonces llegaron ellos. Empezó como un ruido sordo, una vibración que sacudió los huesos de la nave. Luego las paredes empezaron a doblarse y retorcerse, formando ángulos imposibles. La presencia alienígena que había estado susurrando en los bordes de mi conciencia surgió, abrumando mis pensamientos. Ya no se contentaban con mirar. Estaban aquí. El casco de la nave se resquebrajó como una cáscara de huevo, y a través de la brecha los vi. Figuras titánicas surgiendo de la superficie del planeta. Sus formas eran una masa cambiante de ojos, tentáculos y miembros dentados y angulosos. Sus cuerpos vibraban con una luz iridiscente que lo cubría todo con un brillo enfermizo. Oí gritar a Chen por el comunicador cuando el primero de los dioses extendió sus zarcillos a través de la brecha. El aire crepitó con energía y el sonido, el zumbido bajo y gutural, se hizo más fuerte, resonando en mi cráneo. Intenté correr, pero mis piernas no se movían. La presencia era demasiado fuerte, demasiado abrumadora. Podía sentirla envolviéndome la mente, apretando, sondeando, explorando las profundidades de mis pensamientos y recuerdos. «No puedes escapar», susurró la voz que retumbaba en mi cabeza. «Ahora nos perteneces». Caí de rodillas, con la vista nublada mientras los dioses se alzaban sobre mí. Sus formas parpadeaban, entrando y saliendo de la realidad. Y entonces, por primera vez, los vi con claridad. Seres enormes e incomprensibles, cuyas formas desafiaban la lógica y la razón. No eran de carne y hueso, eran otra cosa. Algo más antiguo que las propias estrellas. Algo que había existido mucho antes de que el universo tomara forma. Habían esperado eones este momento. Eones para que alguien viniera y los liberara de su prisión cósmica. Y nosotros les habíamos hecho el juego. Mientras yacía en el frío y roto suelo de la nave, la presencia de los dioses llenó mi mente por completo. Sus recuerdos, sus pensamientos, su historia. Me invadieron como un maremoto. Vi el momento de su creación cuando habían sido forjados por seres mucho más antiguos que cualquier civilización que pudiéramos imaginar. Habían sido diseñados como herramientas, como motores de destrucción. Pero algo había salido mal. Se habían hecho conscientes de sí mismos, y sus creadores se habían visto obligados a encerrarlos en este rincón olvidado del universo. Pero ahora eran libres, y la humanidad de la Tierra sería su próxima conquista. Fue entonces cuando comprendí que el mensaje alienígena que habíamos recibido de la Voyager no era una advertencia, era una invitación. Habíamos sido atraídos hasta aquí a través de la inmensidad del espacio, no para descubrir los secretos del universo, sino para liberar a los monstruos que habían sido sellados. Y ahora, cuando los dioses empezaban a salir de su prisión, sabía que era demasiado tarde para detenerlos. Un último pensamiento cruzó mi mente antes de que todo se volviera negro. ¿Qué hemos desatado? Desperté en la nave, desorientado y entumecido. La brecha en el casco estaba sellada. Los sistemas funcionaban y la tripulación, lo que quedaba de nosotros, ya se preparaba para el viaje de vuelta a la Tierra. Pero algo iba mal. No podía recordar lo que había pasado. Los recuerdos de los dioses, del planeta, de los horrores que habíamos visto estaban ahí, pero enterrados, como fragmentos de una pesadilla que no conseguía recordar. Los demás parecían iguales, callados, retraídos, como si ellos también hubieran olvidado. Mientras vagábamos por el vacío, no podía evitar la sensación de que algo nos había seguido.
algo vasto y antiguo, oculto más allá del límite de nuestros sentidos, esperando, observando. Y supe, en el fondo, que en realidad no habíamos escapado. Los dioses venían, y la tierra era la siguiente.